Hola, buenas tardes. En esta presentación os voy a dar una visión personal y con intención didáctica sobre las pautas existentes, tanto a nivel nacional como internacional, para el manejo de la vía aérea. Abordaremos estos tres apartados que aparecen aquí entrecomillados. Tanto guías clínicas como algoritmos son documentos desarrollados por organizaciones públicas o privadas, sociedades profesionales, instituciones de prestigio, colectivos pequeños o autores individuales. Las guías clínicas proporcionan conocimientos generales y recomendaciones básicas para facilitar el manejo de la vía aérea y disminuir la probabilidad de eventos adversos, pero no son dogmas ni requerimientos absolutos, ni pueden tampoco garantizar un resultado. Pueden ser relevantes en otros contextos clínicos, como las urgencias, las emergencias o los cuidados intensivos. Podrán ser asumidas, modificadas o rechazadas de acuerdo a las necesidades clínicas y limitaciones existentes. Están sujetas a revisión según la evolución del conocimiento médico, de la tecnología y de la práctica. Los algoritmos, en cambio, están pensados únicamente para dirigir los pensamientos y las acciones relacionadas. Su aplicación rutinaria se asocia a tasas de éxito muy superiores a las que se registraban históricamente, sin olvidar que cada escenario clínico será único y que necesitará un abordaje específico. Para entender cómo se asocian ambos conceptos, se puede usar el ejemplo de que la guía clínica va a explicar el Cormack-Lehane, la exploración de la vía aérea, los umbrales numéricos de algunos test, que son conocimientos básicos que luego nos permitirán seguir el algoritmo. Respecto a la función de las guías y algoritmos, tanto unas como otros van a tener objetivos comunes. El primero de estos objetivos es facilitar el manejo y así también disminuir las complicaciones a la hora de tratar una vía aérea. Esto ya se comentó. Promoverán además los mejores modelos no solo en cuanto a seguridad, sino también simplicidad y costes. Y estupendo si además son recomendaciones generalizables. Por supuesto que las nuevas generaciones deberán formarse usándolas como referencias. Respecto a las peculiaridades nacionales, es discutible. Aunque en los países sajones las guías no incluyen la intubación retrógrada, y sí esto ocurre en los países del sur de Europa. Por último, insistir en que deberán existir buenos argumentos para no haberla seguido cuando el paciente haya sufrido un daño. Respecto a la historia de la seguridad en el control de la vía aérea, en años pasados se venía haciendo poco más que meter a los residentes en el ambiente clínico, asumiendo que el conocimiento y las habilidades con los instrumentos se acumularían en el día a día, según transcurría el tiempo. Se trataba de practicar frecuentemente y con dispositivos muy concretos. Hoy se reconocen las deficiencias de tal enfoque y se pone énfasis en crear y asumir estrategias lo más simples posibles, que, como las del ATLS o de la reanimación cardiopulmonar, mejoren los resultados de nuestras acciones. Además, se han de promover programas de formación en ellas para mejorar la competencia. Porque estresado ante una crisis con la vía aérea, no va a aumentar nuestro nivel de competencia, más bien descenderá hasta el nivel en el que nos hayamos entrenado. Aquí tenemos un poco la historia de la creación de las guías más importantes que existen hasta el momento. La de la ASA apareció en 1993 sencillamente para facilitar el manejo de la vía aérea difícil y disminuir la probabilidad de eventos adversos que habían manifestado algunos estudios como el Closed Claims que se publicó en 1990. Estudios en años siguientes mostraron un descenso en los litigios relacionados con el manejo de la vía aérea. Por lo tanto, ya demostró muy tempranamente que fue eficaz su creación. En 2003 aplicó exhaustivamente la medicina basada en la evidencia e incorporó las máscaras laringeas en su algoritmo. Es la primera revisión que se hacía a los 10 años de la primera guía. Las de 2013, que es la segunda, las trataremos más tarde, ya que todavía están vigentes. La Difficult Airway Society británica en 2004 publicó sus guías para la vía aérea difícil e imprevista y en 2011 hizo las guías para la extubación. Hace 5 años, en 2015, también presentó la actualización de ambas.
Sabemos que guías muy frecuentemente revisadas no van a llegar a aplicarse y en cambio guías revisadas muy alejadas en el tiempo van a quedar obsoletas. Un poco es lo que pudo haber ocurrido con estos periodos que establecieron para la guía americana. El tiempo ideal se calcula que estaría en torno a 3 a 4 años. También en España hubo un intento de hacer una guía en el 2003, pero no llegó a publicarse o asumirse por la Sociedad Española de Anestesia. Y este año, en cambio, en el 2019, parece que sí, se ha publicado una guía que comentaremos más tarde. La catalana, aunque decían haberse basado en criterios de medicina basada en la evidencia, en la inicial, en la primera, aplicaban únicamente criterios consensuados de experto. Dieron consejos de arraigo local y sin evidencias sólidas que lo sustentaran. Recomendaciones de agua y look o evitar el uso de relajantes antes de comprobar la ventilación por si hubiera que despertar al paciente. Yo opino que cuanto más local nacionalmente se orienten, es inevitable que más se diluya la evidencia. Pero ya en la última guía catalana expresa lo mismo que encontraríamos en la de la Sociedad Americana o la DAS británica. Está mucho mejor planteada y redactada que la que ha hecho casi simultáneamente la SEDAR. Aquí veis cómo internacionalmente se aceleró la creación de guías clínicas por las múltiples subespecialidades que manejan la vía aérea. En los primeros 20 años se elaboraron 7 guías y resulta que en los 7 años últimos, desde 2013 a 2017, están recogidas en torno a unas 20 guías. Estas son imágenes de aquella reunión de 2003 en Alicante, en la que se hizo una guía que finalmente no se publicó por la SEDAR. Aquí veis en las fotografías a la doctora Gomar, jefa del Clínico de Barcelona, Roque Company, jefe del servicio de anestesia del Hospital General de Alicante, en aquel momento. Valentín Madrid, que era el jefe del director del servicio de anestesia del Hospital de Denia, Martínez Pons, Pedro Charco y el que os habla. Pero vamos a detenernos ahora en la guía de la Sociedad Americana de Anestesia, porque esta es la madre de todas las guías y el padre de todos los algoritmos. La actualización de 2013 siguió, supuestamente, una metodología rigurosa. La evidencia se obtuvo de 2 fuentes principales, la evidencia científica, según la calidad del diseño de la investigación, y la evidencia de la opinión, es decir, utilizando la opinión de expertos, dado que hay algunas cuestiones de la práctica clínica que no son explorables con estudios prospectivos y aleatorios, casi siempre por cuestiones de tipo ético. Respecto a los apartados que aborda la guía de la ASA, de la Sociedad Americana, de 2013, el primero es la evaluación de la vía aérea, que va a basarse como cualquier otra área de la medicina en la historia clínica. Habrá que utilizar los antecedentes médicos, quirúrgicos, anestésicos. Habrá que hacer una exploración de la vía aérea y valorar las pruebas complementarias. El segundo apartado es la preparación para el manejo de la vía aérea difícil, que es la preparación de los instrumentos con las distintas alternativas. El disponer de un ayudante y la información previa y preparación también del paciente administrándole oxígeno durante todo el procedimiento. Respecto a la estrategia para la intubación, deberá haber planes alternativos. En esta guía 2013 aparece ya incluida la videolaringoscopia y se resalta de una manera contundente, como no podía ser menos, la necesidad de confirmar el control correcto de la vía aérea con la capnografía. El capítulo 4, la estrategia para la extubación de la vía aérea difícil, aunque no tiene algoritmo, insiste en que deben existir unas condiciones adecuadas de paciente y lugar para esa extubación. El apartado 5, evitar el deterioro respiratorio posterior a la extubación y seguir las posibles lesiones de vía aérea será fundamental, como también lo ha de ser ya un poco más posteriormente que exista una documentación adecuada de en qué consistió la vía aérea difícil y por qué se abordó de esa manera, y a la vez poder dejar al paciente algún informe por si es atendido en otra ocasión. Aquí tenemos el algoritmo de la guía de 2013. Es más lógico y concreto que el elaborado en 2003.
En él se añade la posible dificultad con un dispositivo supraglótico que aparece como SGA, Supraglottic Airway. También la posibilidad de que exista dificultad con la laringoscopia y genéricamente se habla de acceso quirúrgico difícil, ya no se dice traqueotomía difícil. Está mejor redactado y se le asignan letras y notas con aclaraciones. La máscara laringea, la LMA, se cambió por SGA, Supraglottic Airway, porque ya existían más dispositivos que aquella. En este algoritmo hay unos pasos en los que voy a mostrar mi desacuerdo, ya expresado en el foro de la SAM, de la Sociedad para el Manejo de la Vía Aérea, y no totalmente rebatidos. El primero, arriba a la izquierda, en la intubación retrógrada, se deja el tubo puesto en la vía aérea anatómica, por lo tanto no debería ser considerada como invasiva. Está reflejada en el punto B, en las notas de la derecha. La segunda estrellita la pongo arriba a la derecha porque el primer problema que observan no es la ventilación difícil con la máscara facial. Como si tras preoxigenar hubieran administrado siempre relajantes de acción rápida y no hubieran necesitado un tiempo ventilando manualmente. El tercer desacuerdo lo tengo en que habiendo fallado el Supraglottic Airway, el SGA, y la máscara facial en las dos vías que confluyen en la ventilación de emergencia no invasiva, abajo a la derecha, se vuelve a proponer el Supraglottic Airway, cuando hemos llegado a este punto habiendo fallado en las dos ramas que conducen a él. Mi cuarto desacuerdo es al extremo final, con que se proponga como una de las técnicas invasivas la intubación retrógrada, que es una técnica tan lenta como ponerse a colocar una vía central. Esto me parece muy contraproducente, es lo que más me chocó de todo el algoritmo, en una situación en la que el paciente muy probablemente está hipóxico y necesitando que se solucione cuanto antes el problema. Bueno, además se han planteado otras posibles cuestiones respecto a esta guía 2013, otras posibles lagunas, y es que solamente se hizo un algoritmo para la intubación, no se abordó el estómago lleno, la vía aérea difícil ante el estómago lleno, la vía aérea difícil en pediatría, ni en obstetricia, ni en los pacientes críticos. Detalles estos que sí se abordan para la guía próxima que debería estar editada en 2023, publicada. Pero quedarán excluidos en la siguiente, en esa guía próxima, la cirugía ambulatoria, la otorrino-maxilofacial y los traumatizados, que son circunstancias en las que no está de más dar unas puntualizaciones que los diferencian de otros manejos. El algoritmo es muy complejo y permite una elección amplia de técnicas, con múltiples caminos, y puede limitar su utilidad clínica en el día a día, este detalle. No es un algoritmo de tipo binario, como puede parecernos más el de una reanimación cardiopulmonar. Los conceptos pueden interpretarse de forma muy distinta. Los intentos óptimos de laringoscopia o ventilación máscara facial e intubación, por ejemplo, deberían dar un punto final a las actuaciones, para cambiar o para animarnos a cambiar a otra. No comenta las diferentes duraciones de acción o los antagonistas de los bloqueantes neuromusculares. El uso de los sedantes o analgésicos, tampoco se habla específicamente de ellos o las mejores o peores indicaciones que puedan tener. Solo hace referencia al diagnóstico por capnografía de la intubación traqueal y no comenta nada respecto a otros dispositivos que existen, como son los detectores esofágicos. No hay un algoritmo para la extubación, aunque se han publicado algunos ya por otras sociedades, en otras publicaciones. Tampoco se detalló el papel de la anestesia regional ante un paciente que tenga vía aérea difícil. A mí se me ocurre que por lo menos habría que decir que ese paciente deba aparecer ventilable con la máscara facial o intubable tal vez con una técnica de laringoscopia indirecta. Bueno, después de pasados unos años de haberse publicado estas guías, la primera y la segunda guías de la ASA, ocurren estas cosas que vamos a ir viendo en una serie de diapositivas. Empezamos con esta en el que el 97% de los residentes refirieron dificultades para recordar el algoritmo de la vía aérea de la ASA. Esto después de 2 guías publicadas.
En este otro trabajo vemos que disminuyó las complicaciones graves de la inducción anestésica, en torno a un 35% lo hizo la muerte o el daño cerebral, pero también vemos que no se valoró preanestésicamente la vía aérea en el 8% de los pacientes y que en los casos que incluso se había valorado la vía aérea como difícil, en el 60% se indujo la anestesia general para el intento de intubación. Esto es una publicación del Closet Claims, nuevamente, pero del 2005, o sea que recoge casos que fueron denunciados. En este otro trabajo vemos que siguen ocurriendo estas cosas que reflejan también el porqué de la presencia de la vía aérea en el checklist de quirófano. Una causa significativa de vía aérea difícil imprevista fue la escasa o nula valoración previa a la vía aérea, y la aparición de vía aérea difícil imprevista tuvo mucho que ver con déficits de formación y organización. Esta cita toma una base de datos danesa de algo más de 15.000 pacientes que fueron difíciles o imposibles de intubar. Leyendo lo que ha ocurrido, o lo que refleja la publicación de que los pacientes con intubación difícil, conociendo este antecedente, 24% sufrieron el mismo evento con anestesia posterior, o que los pacientes con intubación fallida subieron 30%, en un 30% de ellos ocurrió el mismo evento con anestesia posterior. Son datos que nos preguntamos si estos países donde ocurrieron, que son países escandinavos, pues se consideran avanzados. Este es un magnífico trabajo que recogió 3 millones de pacientes de anestesia general en Gran Bretaña durante un año. Y vieron que uno de cada 22.000 pacientes, posiblemente sospechan que pudiera ser incluso una cifra muy superior, tal vez hasta multiplicado por 4, tuvieron un evento adverso por vía aérea difícil. Esa sospecha a la que me refiero es porque no todos los hospitales colaboraron, ni todos los pacientes fueron notificados. Valorada la vía aérea como difícil, se indujo la anestesia general en el 81% de los pacientes. Esto para mí traduce que inicialmente deberían haber hecho la DAS, la Sociedad Británica encargada de la vía aérea, deberían haber hecho un algoritmo como el del ASA, y no solo para la vía aérea difícil imprevista. Bueno, en esta dirección, en esta página web, está disponible un borrador de la puesta al día de la guía la ASA de 2013 para su revisión y comentarios. Piensan que pueda estar terminada en 2022 y publicada en Anesthesiology en 2023. Está en abierto, podéis colaborar después de hojear el borrador y hacéis aportaciones si os apetece. Colaboran en ella, como veis, 13 organizaciones internacionales, y la fuerza de trabajo, que es el grupo encargado de realizarla, son 15 miembros de la ASA, entre los que hay anestesistas de la India, de Italia, Irlanda y Suiza. Sospecho que son socios. Hay a su vez en ese grupo un metodólogo, creo que se puede decir así, encargado de valorar la evidencia existente, y uno independiente y otro propio de la ASA. No participan españoles, ni hay ningún español en la bibliografía, salvo una publicación en una revista brasileira. Esta es como aparece la guía española en la página de la SEDAR, de la Sociedad Española de Anestesia, y vemos que no figuran autores. Y bueno, os puedo resumir que mi opinión personal es que está mal redactada, impresiona de no haber sido revisada y tal vez tenga un único autor. Este es el algoritmo de la vía difícil conocida, y vemos que, bueno, se podría denominar un esquema más bien confuso más que algoritmo. Como en la catalana vemos que se meten a poner la opción de la vía aérea dudosa, cosa que solo aparece en la guía española y en la catalana. Fijaos en lo farragoso y nada concluyente en la narración en el apartado comentado. En esta situación, el mantenimiento de la respiración espontánea, que asegure la oxigenación, es una prioridad absoluta. Por otro lado, las técnicas de intubación en el paciente despierto producen cierto grado de disconfort, por lo que deben ser justificadas. Presentar dudas diagnósticas de la dificultad
sin una base clínica en la que apoyarse, abre la discusión para realizar una técnica diagnóstica del todo fiable en un paciente dormido, pero asegurando la oxigenación con la ventilación espontánea. No es intención de este grupo de expertos apoyar la laringoscopia diagnóstica como una técnica segura, ni aconsejada en este grupo de pacientes, pero es una obligación del clínico tener una metodología segura en el caso de que decida realizarla. Yo pienso que habría sido más racional y fácil haber salido del paso de tratar la vía aérea dudosa diciendo algo así. Valorarla mejor, consultar el caso con alguien fiable con más conocimiento sobre el manejo de la vía aérea y plantear un plan claro de manejo alternativo, preparando los dispositivos que forman parte de él, disponiendo de ayuda cualificada próxima o sencillamente arriesgarnos a un falso positivo que nunca va a ser maligno en el manejo de una vía aérea y tratarla como una vía aérea difícil conocida o prevista. Bueno, este es el algoritmo de la vía aérea difícil no conocida, la imprevista. Este es el abordaje quirúrgico de la vía aérea de emergencia en el paciente no intubable y no oxigenable. Y esta es la visión general de la guía británica de la DAS con diagramas de flujo. Vemos que establecen 4 planes A, B, C, D que se deberían de suceder. Hay que decir que también esta guía, igual que la americana, se orientó a la intubación traqueal, a pesar del uso prioritario que hacen de supraglóticos en Gran Bretaña, y no empieza tratando el manejo de la vía aérea difícil con ellos. De tener que hacerlo, debería poner una flecha hacia atrás donde indica Supraglottic Airway Device. Digo hacia atrás, debería decir hacia arriba, hacia la laringoscopia y ventilación con la máscara facial. Tened en cuenta que en esta guía se trata de la vía difícil e imprevista, la que no se anticipó antes de proceder a intubar. En esta guía de 2015 incorporan aspectos como el factor humano, que está reflejado en el Stop and Think, insisten en la confirmación con la capnografía del control adecuado de la vía aérea, claramente nombran el uso del relajante neuromuscular, cosa que todavía en algunas localizaciones donde se actúa sobre la vía aérea, pues está arraigado el evitar los relajantes musculares. Y respecto a la cricotirotomía, hablan directamente del abordaje con bisturí, dejando de lado las técnicas de punción y dilatación que habían mostrado que fallaban con tanta frecuencia en el estudio NAP4 al que hemos hecho alusión antes. Respecto al abordaje quirúrgico de emergencia en el paciente no intubable no oxigenable, discutiría, es una opinión personal, que el tubo utilizado debe tener 6 milímetros de luz o que haya que hacer una disección Roma. Finalmente, os voy a nombrar el proyecto para el manejo universal de las vías aéreas. Para este proyecto, por fin global, 15 clínicos de anestesia, emergencias, medicina intensiva constituyeron el grupo de trabajo, liderados por el primero, Nicholas Crimes, y por la última, Karen Hapber. El primero es un médico de emergencias de Australia. Karen Hapber es anestesióloga en Houston, en Texas. Y otros 60 van a ser el grupo asesor. Sacarán las guías, calculan, en 2021 tras analizar las principales guías existentes y los algoritmos. O sea, no pienso yo que no van a basarse tanto en evidencias publicadas, salvo que hagan referencia directa a ellos. Y a la vez deberán también valorar con expertos. Es el aspecto de menor evidencia científica, pero imprescindible. El plan que tienen es elaborar 4 apartados, que van a ser: el primero, la evaluación de la vía aérea; el segundo, las estrategias de su manejo; el tercero, las posibilidades y maneras de rescate; y el cuarto, la comunicación de los resultados. En esta dirección, en esta página web, pues podéis acceder a otros algoritmos y guías si queréis curiosear en algunos que no haya comentado.
Y recordad que en situación de emergencia solamente alguien muy entrenado o muy entrenado de forma cotidiana va a resolver según el algoritmo. Bueno, salvo que disponga de ayudas cognitivas. El hecho de las ayudas cognitivas nombradas aquí es porque cuando surge la necesidad de actuar y hacerlo según las recomendaciones de los algoritmos, pues van a funcionar como una especie de checklists, aunque algunas, como la segunda que os voy a comentar, pues está más orientada a la formación. Lo que pretenden es que hagamos lo correcto en todos los casos y que no confiemos en la memoria porque nuestras condiciones pueden no ser las óptimas para estar recordando cuestiones que a lo mejor hace tiempo que no se entrenan. Esta es la primera de la que tuve conocimiento, de la Universidad de Stanford. Las ayudas cognitivas deberán estar ubicadas donde se atiende a la vía aérea y un ayudante deberá abrirla y en voz alta repasar todos los puntos fundamentales del manejo, según como vienen expresados en algoritmos y guías. En esta guía de la Universidad de Stanford, este es el apartado de ella que se dedica a la situación crítica de vía aérea difícil e imprevista. El equivalente español lo elaboró Sensar. En este artículo de aquí de la derecha se valoran los pros y los contras de estas ayudas, mostrando la posibilidad de que puedan resultar incluso entorpecedoras en la práctica clínica real. Esta otra ayuda cognitiva, el Vortex, es una genialidad. El algoritmo de la Difficult Airways Society y el de la ASA son lineales. Este plantea una forma tridimensional en vórtice, que es algo que rota en espiral o en embudo a la hora de mirarlo, y es muy distinta de la forma lineal, en la que tratamos de memorizar o recordar los algoritmos. Se utiliza durante el entrenamiento para transmitir y promover la retención de conceptos adicionales que están relacionados con el manejo de las vías respiratorias. Es un proceso que se describió como impresión conceptual. Luego, se evocan esos conceptos por la memoria durante la atención a los pacientes. Es así como debería ocurrir. Aquí veis cómo están los dispositivos actuando en la zona azul, que es cuando el paciente no está respirando, y lo que pretenden estos dispositivos es llevar al paciente hacia la zona verde. Si lo ponemos en una visión lateral, en cualquiera de esos momentos de la crisis con la vía aérea, con el paciente aumentando su cianosis, aquí ya veis que es máxima y no se ha resuelto y por lo tanto propone la vía aérea quirúrgica, pues lo que se trata es de sacar al paciente hacia las zonas verdes que están en anillos, que cada vez son más estrechos, un poco dejándonos un mensaje intuitivo de que la situación está agravándose tanto que ya en el último punto lo único que queda es abrir quirúrgicamente la vía aérea. Os voy a poner aquí otros dos ejemplos que se podrían hacer sugerencias muy distintas. Como veis aquí, la laringoscopia directa, la videolaringoscopia o un dispositivo extraglótico para intubación, pues darían paso al fallar pues a intentar la ventilación con la máscara facial. Yo creo que no incluye el dispositivo supraglótico que está aquí a la izquierda, porque ya se ha probado uno muy semejante que tiene posibilidades de intubar. En el ejemplo de más abajo, a la derecha, pues tenéis que empieza en el dispositivo supraglótico y ya transiciona a través de la máscara facial por el deterioro del paciente directamente hacia el abordaje quirúrgico en la vía aérea. Recordad que aunque seáis expertos, bajo estreses de distinto tipo podríamos cualquiera de nosotros fallar. Sed clementes al juzgar cualquiera de estos fallos.